vamos a tratar un tema que, como ha dicho David perfectamente, está absolutamente en boga, que es el tema de la durabilidad y de la sostenibilidad, dos términos que van muy ligados entre sí. Empezaremos hablando básicamente de sostenibilidad, aunque daremos también alguna pincelada del tema de la durabilidad, aunque como en el otro curso, para los que hayáis podido asistir al otro curso de hormigones para la edificación y la ingeniería civil, allí ya se trató el tema de la durabilidad del hormigón eh, con mucho más detenimiento en una sesión específica y digamos que muchas, si no todas, pero muchísimas de las cosas que dijimos en esa sesión, pues se pueden aplicar a hoy. Y hoy me voy a dedicar básicamente más en temas de la sostenibilidad y ya veréis que os mostraré alguna herramienta para calcular básicamente la sostenibilidad de firmes de hormigón o firmes de todo tipo. Bueno, sin más preámbulos, empiezo la presentación. Sí, ahora. Primero, ya que vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a intentar definirla, porque es un término que, bueno, que se utiliza, digamos, en todos los ámbitos no solo de la construcción o de la ingeniería, sino en cualquier otro ámbito. Y un poco para definir la sostenibilidad, pues podéis tener la imagen de un taburete que tiene tres patas. Una pata son los aspectos normalmente más relacionados con la sostenibilidad, que es los aspectos medioambientales, los impactos medioambientales que produce cualquier tipo de actividad, sea de la construcción o sea de otro tipo. Hay también unos aspectos de tipo económico y por último hay unos aspectos de tipo social. Y la gracia de la sostenibilidad es que estos tres aspectos tienen que estar, digamos, equilibrados. O sea, no es más sostenible una cosa que sea desde el punto de vista medioambiental muy buena, o sea, vamos a hablarlo fácilmente, que contamine poco, pero que sea muy cara, o que tenga ciertas repercusiones negativas en aspectos sociales. Digamos que el taburete, para que esté en equilibrio y nos podamos sentar en él, pues tiene que tener las tres patas aproximadamente o de igual longitud para que la cosa sea estable. Un poco esta es digamos, la imagen que podríamos dar de la sostenibilidad. Los tres aspectos y que los tres aspectos son igualmente importantes. En cuanto a la sostenibilidad de los firmes, que es el tema que estamos tratando en este curso, pues bueno, se ha realizado un gran esfuerzo en los últimos años, pero quedan grandes retos y posibilidades de mejora en el futuro. Y un poco volviendo a la, a la imagen del taburete, aquí en vez de taburete son tres espacios o tres conjuntos: el medio ambiente, que es el planeta; la sociedad, que es la gente; y la economía, que es la prosperidad de de la propia gente, ¿no? Entonces hay intersecciones entre los tres ámbitos: el medio ambiente, eh, con, cuando se junta con la sociedad, con los aspectos sociales, es una cosa absolutamente tolerable, aunque sea muy cara, digámoslo así. El medio ambiente con la economía es absolutamente viable porque junta dos aspectos muy importantes. La economía con la sociedad, pues tenemos un aspecto que es un reparto muy equitativo de la riqueza y por tanto también está. Pero si digamos, la intersección de los tres conjuntos, pues nos da pie a la sostenibilidad. Cuando algo es medioambientalmente positivo, desde el punto de vista social tiene ventajas y además económicamente es, digamos, realizable. Y eso es la sostenibilidad. Entonces, a través de la técnica, de la ingeniería, del I+D+I, de la digitalización, pues lo que podemos es optimizar la economía de nuestras obras y, por tanto, ser cada vez más sostenibles. Eh, Evidentemente, no es una tarea fácil. Eh, la,
En los firmes, sobre todo, hay que tener un apoyo fundamental por parte de las administraciones. Hay una cierta inercia técnica a hacer las cosas como siempre se han hecho. O sea, el tema de la innovación, pues a veces cuesta un poco de introducirla, pero bueno, si las administraciones apoyan, pues evidentemente esa inercia se puede romper y se pueden introducir innovaciones. Por otra parte, se están ya, con apoyo evidentemente de las administraciones, porque han visto los resultados, un mayor empleo de técnicas normalizadas y contrastadas, por ejemplo, en firmes como es el reciclado in situ. Es decir, nosotros tenemos un pavimento que se está agotando y en vez de fresarlo, tirarlo y rehacer el firme, lo que hacemos es aprovechar esos materiales que tenemos en el propio firme, reciclarlos de alguna manera con cemento, con emulsión, con mezcla bituminosa, con lo que sea, y volver a utilizarlos en una de las capas del nuevo firme que vamos a construir. Aquí os tenéis dos ejemplos de temas de reciclado in situ con cemento. Son dos obras de tamaño bastante importante. Pues, por ejemplo, en esta de la izquierda, pues eran 120.000 metros cuadrados de pavimento, pues hay un ahorro de 40.000 toneladas de transporte a vertedero. No solo las emisiones que se producen durante el transporte a vertedero, sino las propias emisiones o aspectos sociales negativos que tiene el llevar materiales a vertedero, pues se han evitado. Y además, por otro lado, hay una economía de recursos, que es que se ha evitado la aportación de una zahorra artificial, y se ha utilizado el mismo material que había reciclado con cemento para construir una base de zahorra artificial donde después ya pondremos el resto de capas del firme. Y aquí tenéis otro aprovechamiento. Esto es en el puerto de Valencia, la terminal del muelle de costa, donde se ha reciclado el hormigón existente para crear una capa de base para el futuro pavimento de hormigón. Esto tiene como consecuencia de que, si lo pensamos fríamente, la mayor cantera de áridos que existe en España no es ninguna de las conocidas, sino que son las propias carreteras y caminos que tenemos. Ahí tenemos áridos que hemos utilizado en la construcción de esos firmes y que los podemos reutilizar. Por tanto, los tenemos ya casi en el sitio de reutilización. También como ejemplo, digamos, de reutilización de materiales existentes, no tiene por qué ser ya un firme preexistente, sino el poder utilizar materiales que están en la propia traza de la carretera, reciclarlos o hacer refuerzos delgados. Pues esto crea nuevas técnicas y nuevas posibilidades que van siempre en pos de que los firmes sean lo más sostenibles posible. Un poco la noticia que apareció en este periódico digital de La Rioja es: lo que es de la carretera se queda reciclado en la propia carretera. En cuanto el proceso de sostenibilidad, y ahora me voy a referir a los firmes donde interviene el cemento como material conglomerante, pues tenemos evidentemente acciones para la sostenibilidad desde el ámbito de la propia fabricación, a la cadena de suministro y al ámbito propio de la infraestructura. O sea, hay una eficiencia utilizando materiales más sostenibles, una confianza con el cliente en la cadena de suministro y una capacidad técnica en el ámbito de la infraestructura de construir elementos y firmes cada vez más sostenibles. Ejemplos, pues podrían ser la identidad digital y trazabilidad de todos los elementos que se utilizan para la construcción de firmes de carretera, sensorización de plantas y suministradores intermedios, con lo cual podemos tener una trazabilidad de todos esos materiales en cualquier momento, sensorización del
del transporte, con lo cual podemos controlar por dónde van nuestras cubas, en este caso de cemento, en cualquier momento, y después que la recepción en obra también esté, digamos, lo más automatizada y que se pueda seguir la trazabilidad de esos materiales. El camino, por ejemplo, para esta definición de identidades digitales no es en materiales, no es único, hay diferentes sistemas. Aquí os traigo 3. Los sensores de radiofrecuencia de identificación pasivos, que son estas pequeñas pastillitas que veis aquí, los microhilos magnéticos, para que veáis el tamaño de estos elementos comparados con una moneda de 50 céntimos, y la trazabilidad mediante tags en la cadena de suministro basado en señales proporcionadas por los agentes, que son estas, que esto lo habréis visto mucho sobre todo en la ropa, muchas veces llevan, o en alimentos, llevan este tipo de microcircuito que lo que emite es una radiofrecuencia. La identidad digital lo que debe posibilitar para un material o un producto es permitirle en obra su procedencia directamente, su volumen, sus prestaciones y sus impactos ambientales, contenido de materiales reciclados, huella de carbono, etcétera. Por tanto, todo esto apoyado en unas prestaciones del producto, una declaración ambiental del producto, el contenido de reciclado, la proporción de materias primas alternativas que se han utilizado en la fabricación de ese material, que tengan un marcado de calidad, un marcado CE conforme está fabricado según unas ciertas normas, o perdón, ya se me ha ido la palabra, un distintivo oficialmente reconocido, como podría ser en el cemento o en el futuro muy próximo en el hormigón, el origen, la planta de fabricación, el camino que ha recorrido este material hasta su puesta en obra. Esto incluso ya hay algunas apps para teléfonos móviles que te pueden leer toda esta información. Otras aplicaciones son sensores en los pavimentos y también en las estructuras de hormigón, donde te puedes tener información sobre la temperatura, y a través de la temperatura incluso la madurez de ese hormigón, la resistencia, qué nivel de fraguado ha alcanzado, y después, posteriormente, una vez que el hormigón está endurecido, pues conocer de alguna manera las tensiones y deformaciones a las que se ve sometido, el potencial de corrosión en hormigón armado, el pH de ese hormigón, y con todo esto poder hacer un mantenimiento predictivo que nos permita intervenir antes de que el deterioro sea mayor y tengamos que hacer una intervención mucho más drástica. ¿Cuál es el camino que debemos llevar en los firmes para que sean más sostenibles? Pues evidentemente son bastante fáciles de prever. Uno es que consuman menos recursos, es decir, en principio, consuman menos recursos porque se reciclan otros materiales que ya existen, o porque las capas tengan, el total de capas del firme tengan menor espesor, digamos, en su globalidad. También con unos costes de construcción y de conservación más reducidos. Evidentemente, esto en firmes es súper importante, y ahora está en todas las páginas de todos los periódicos si nos van a poner la euroviñeta, o si vamos a tener que pagar peajes en las autovías que ahora mismo son libres para su mantenimiento y su conservación. Por tanto, es un tema muy, muy importante. Que tengan estos firmes que construimos mayor durabilidad y, por tanto, menor mantenimiento, con menos emisiones en bebidas y operativas, es decir, consumo de combustible. Es decir, en esto, por ejemplo, como veremos más adelante, los pavimentos de hormigón tienen una
una ventaja sobre los pavimentos, digamos, más flexibles a base de mezclas bituminosas, porque su rigidez hace que se produzca un menor consumo de combustible, sobre todo en los vehículos pesados y sobre todo cuando hay pendientes, o sea, rampas de subida. Que sean materiales o firmes adecuados a las nuevas técnicas de información que existen hoy en día. Por ejemplo, conducción autónoma de máquinas, vehículos eléctricos que no contaminen. Ya en firmes de carácter más urbano, por ejemplo, las islas de calor, que son uno de los grandes problemas de las ciudades grandes, como puede ser Zaragoza o Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, etcétera. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible, la reducción de la contaminación a base de que el propio material hormigón, digamos, absorba uno de los contaminantes más preocupantes de las ciudades, producido básicamente por la circulación de vehículos, que son los nitrógenos de oxígeno. Perdón, sí, los que sean firmes, confortables, más seguros, capacidad de frenada, etcétera, de baja sonoridad, etcétera. Estos son, digamos, un poco la carta a los Reyes Magos y las líneas de avance en la que debemos diseñar y construir nuestros nuevos firmes. Como pongo como ejemplo de diseñar y construir firmes que consuman menos recursos, es el utilizar materiales de más altas prestaciones que los actuales. Por ejemplo, si nos vamos a las secciones de firme de la instrucción de firmes del Ministerio de Fomento, bueno, del MITMA ahora, pues tenéis evidentemente las clásicas, que son las más utilizadas ahora en España, secciones semirrígidas a base de capas de aglomerado más una capa más gruesa de suelo cemento. Ahora mismo este suelo cemento se le pide una resistencia a compresión a 7 días de 2,5 megapascales, según el PG3. En cambio, en Alemania, en Francia y en otros países, lo que se le pide a este suelo cemento unas prestaciones mucho más altas, digamos, referenciadas básicamente en una resistencia mayor, que podría estar en torno a los 4 o 5 megapascales, con lo cual podemos optimizar tanto los espesores del propio suelo cemento como sobre todo los espesores de las mezclas bituminosas. Otro tema que también evita problemas es la prefisuración en estas capas tratadas con cemento, e incluso si llegamos a utilizar otra de las tipologías de secciones de firme que se utilizan o que están presentes en el catálogo de firmes de la instrucción, son las también semirrígidas con grava cemento y suelo cemento, que si utilizamos una grava cemento de mayor prestación que la actual, que nos piden ahora mismo 4,5 megapascales, la pasamos a unas resistencias de 7, 8 megapascales, evidentemente una de las ventajas es que podríamos eliminar la capa de suelo cemento que va debajo. Serían unas gravas cemento de altas prestaciones bastante parecidas a lo que sería un hormigón magro y evidentemente optimizaríamos los espesores. Las mezclas también bituminosas que se utilizaran sobre estas capas tratadas con cemento deberían ser más flexibles para poderse adaptar a los movimientos térmicos o de retracción que tienen estas capas y que tuvieran una elevada resistencia a la fatiga, que es por donde, digamos, hoy en día mueren los pavimentos de mezcla bituminosa. Normalmente es porque se degrada, sobre todo la capa de rodadura, con bastante velocidad. Aquí tenéis un ejemplo pues, de una de estas aplicaciones, de una carretera con 7 centímetros tan solo de mezcla bituminosa, 30 centímetros de gravacemento de altas prestaciones, y como veis aquí de 6 megapascales, y sobre una esplanada E2. Y aquí veis precisamente, este es un testigo de la gravacemento.
Aquí otro ejemplo en un polígono industrial, creo que esto era en Málaga, también, donde se ha utilizado, en este caso, en vez de un agravacemento, un hormigón compactado con rodillo, de una resistencia a 28 días de 35 megapascales, y simplemente se han utilizado 7 centímetros de mezcla bituminosa como capa de rodadura. En este caso era sobre una esplanada de 3. Por ejemplo, el tema de la conducción autónoma, tanto por guiado o por canalización de cargas, exigen que los firmes sean no deformables. Si nosotros estamos, por un lado, por ejemplo, en el caso de un guiado óptico, como es la foto que veis aquí en medio del tram de Castellón, que es un autobús, que en casi todo su recorrido va con catenaria, o sea, es un bus eléctrico, pero que además el guiado es automático por un guiado óptico, como veis aquí con estas señales blancas que hay aquí. Hay conductor y el conductor tiene un volante, pero en principio no lo toca, a no ser que sea en caso de necesidad. Y este es un poco, aquí veis a la izquierda, pues que tiene una cámara que lo que va recogiendo son estas señales, este camino pintado en el firme, y digamos, conduce él solo autónomamente, mantiene, digamos, el autobús dentro de la pista. Y en este caso también esto es una aplicación ya para tráfico más pesado todavía, camiones, también con camiones eléctricos también una catenaria para alimentarse eléctricamente. Y todos estos sistemas los ha desarrollado básicamente Siemens. También dentro de este camino a seguir, pues evidentemente está la electrificación de los vehículos pesados. Tanto puede ser por catenaria como por baterías de ion litio, como funcionan los vehículos de coches, digamos, de transporte de pasajeros, pero aplicado a las mercancías y al transporte público. Y una evolución, digamos, de la catenaria, que siempre es un elemento incordiante en nuestras carreteras o en nuestras calles, pues sería la recarga por inducción estática o dinámica a través del propio pavimento. Hay experiencias de recarga de esta por inducción estática y dinámica en varios sitios, en Corea del Sur, en España hay un proyecto que se llama Victoria, en Inglaterra, en Israel y en Bélgica. Aquí los tenéis, estos sistemas, digamos, que se recargan a través de unas bobinas de inducción que se embeben dentro del pavimento. Y en este caso, los pavimentos de hormigón tienen muchísimas ventajas sobre los pavimentos de mezcla bituminosa. Bueno, aquí veis otros ejemplos de recarga recarga inalámbrica. Claro, esto produce además que si hay un mínimo guiado automático, se canalizan mucho las cargas, o sea, las trayectorias de las ruedas siempre pasan por el mismo sitio, y por tanto la fatiga de los firmes se llega a la fatiga de los firmes de una manera muchísimo más rápida. Por tanto, en eso también la gran ventaja de los pavimentos de hormigón, que no producen roderas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis otros sistemas ya en tranvías. Esto es en Caen, en Francia, con hormigón denudado. Y aquí veis la diferencia entre tener un pavimento de hormigón para un tráfico de este tipo que está canalizado. Esto es una especie de tranvía mixto que funciona coge la corriente de este raíl que veis aquí en medio, pero va sobre ruedas neumáticas. Aquí veis cómo se nota por dónde pasa, pero no hay deformación. Y en cambio aquí tenéis en un pavimento, digamos, de mezcla bituminosa, por dónde pasa, y además que se han creado roderas. Bueno, aquí me sale una en blanco, no sé, perdonadme.
Bueno, vamos a tratar ahora en la sostenibilidad los aspectos medioambientales. Hemos dicho que una de las metas que tenemos que conseguir en nuestros nuevos firmes es tener menor espesor. Pues ¿por qué? Porque eso lleva menor excavación, menor volumen de materiales, optimizar más esos materiales, utilizar materiales reciclados y o locales, evidentemente. En el caso de las capas de firme, hay capas de firme con productos reciclados procedentes de la demolición de estructuras de hormigón, por ejemplo, o escorias de incineradoras de residuos sólidos urbanos. Aquí tenéis una prueba, una experiencia que se hizo en Mallorca, en una planta de incineración de residuos urbanos, donde esas escorias se utilizaron como árido para hacer un hormigón compactado con rodillo. Aquí veis el proceso y este es el aspecto de estas escorias de las incineradoras de residuos sólidos urbanos. Otro aspecto medioambiental importante es que el pavimento, el firme, sea completamente reciclable y eso el hormigón, por ejemplo, lo cumple a la perfección. Es decir, el hormigón, una vez se agote el pavimento de hormigón, tú lo puedes reciclar y utilizarlo o como árido para construir otro pavimento de hormigón o como material para construir una nueva base. Otra de las ventajas desde el punto de vista medioambiental, que nos diferencia mucho al hormigón respecto o a los materiales tratados con cemento en general respecto a las mezclas bituminosas, es que es un material frío, es decir, no se produce ningún tipo de necesidad de calentar ese material durante la puesta en obra o antes de la puesta en obra. Es un material que, digamos, se mezcla en frío, al contrario que las mezclas bituminosas. Otro aspecto medioambiental importante es el tema lumínico. El hormigón, al ser un material mucho más claro que las mezclas bituminosas, tiene una reflectancia lumínica mayor y por tanto tiene la capacidad de reflejar la luz desde esa propia superficie. Eso se ve porque tiene unos índices de albedo elevados que evitan el calentamiento global y evidentemente evitan las islas de calor por reflectancia y con materiales de cambio de fase en los ambientes urbanos. Y tiene un ahorro en alumbrado de calles y carreteras bastante importante. Por ejemplo, existe un estudio hecho en Estados Unidos en los cuales la necesidad de iluminación se reduce aproximadamente en un 24%, lo que quiere decir que hay que poner un 24% menos de capacidad lumínica externa o de farolas, por hablarlo así de una manera sencilla, y por tanto también esas farolas consumirán un 24% menos de energía para el alumbrado. Por tanto, tienes un doble ahorro. Esta foto que veis aquí, que os señalo, es una termografía realizada en un pavimento en el cual se ve la diferencia de color. Esto más rojo es un pavimento, digamos, más caliente respecto a esta parte más verde, que es un pavimento más frío. Es un paso de un pavimento de mezcla bituminosa, como veis aquí detrás, a un pavimento de hormigón. Y aquí a la izquierda veis, por último, para que tengáis un rango de los índices de albedo, que es un poco esta reflectancia lumínica que tiene una superficie en función básicamente de su color. Evidentemente, como veis, el asfalto tiene una reflectancia muy baja, por tanto, absorbe todo el calor o la mayor parte del calor que recibe. En cambio, el hormigón pues tiene una bastante más alta, entre el 0,25 y el 0,70, frente a un 0,05 y un 0,20. Y aquí veis de otros materiales, por ejemplo, los árboles, la hierba, una pared de ladrillo
o los tejados en función del color de las tejas, o si está pintado en blanco. O sea, cuanto más oscuro es el color del material, menos reflectancia lumínica tiene. Otro aspecto muy importante o muy interesante y que solo es aplicable a los pavimentos, digamos, de hormigón, es que utilizando óxido de titanio en su dosificación del hormigón se puede conseguir un pavimento descontaminante, un pavimento que reacciona con los contaminantes NOx y SOx, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que básicamente se producen en la combustión de los motores térmicos de los vehículos. Y lo que se produce es una oxidación mediante la ayuda de los rayos ultravioletas y absorben de momento superficialmente esos NOx y SOx y forman nitratos y sulfatos que después, digamos, se eliminan simplemente por la lluvia. De esto ya hay proyectos pilotos hechos en varios sitios de Europa y alguno en España, y creo que en breve tendremos uno nosotros en marcha en la zona de Málaga. El otro es, como ya hemos hablado antes, son los sistemas urbanos, los sistemas de drenaje urbanos sostenibles, los SUTS, que se basan básicamente en que el material que tengamos sea poroso. Entonces se pueden construir pavimentos de hormigón poroso con una resistencia adecuada tanto para el tránsito de personas como de vehículos ligeros, incluso en algún caso vehículos pesados. Aquí tenéis algunos ejemplos y evidentemente este hormigón lo que ayuda es a permeabilizar los pavimentos, cosa de que ahora mismo los ayuntamientos se quejan muchísimo de que todos sus pavimentos son muy impermeables y digamos, sobrecargan las redes de saneamiento. Otro aspecto ya desde el punto de vista social, que es digamos, lo que está relacionado del hormigón hacia las personas o hacia los usuarios de esas infraestructuras, es, por ejemplo, un tema de mayor seguridad para los usuarios. En el caso, por ejemplo, de los coches, la distancia de frenado en cualquier condición, esté el pavimento mojado o seco, es mucho mayor en hormigón que en mezcla bituminosa. Aquí tenéis un poco las distancias de frenado de un coche en función de qué tipo de superficie sea y si está seca o mojada o tenga o no deformaciones. Otro aspecto social es la mayor seguridad también para los usuarios en el caso de túneles donde el pavimento, si es de hormigón, evidentemente no provoca, o no aumenta la carga de fuego de todos los materiales que hay en el túnel, y además tienen otra cosa fundamental, y es que permite, al no deformarse por calor, permite la entrada de los vehículos de los bomberos, por ejemplo. Hay un estudio que veis aquí a la derecha muy interesante que lo hicieron el Cuerpo de Bomberos básicamente de la ciudad de Valencia, que estudiaron los incendios dentro de los túneles. Y entonces hicieron una simulación por ordenador con un programa de estos de dinámica de fluidos, cómo se comportaba un incendio en caso de un túnel, en el caso de que hubiera pavimento de hormigón y pavimento de mezcla bituminosa. Una de las conclusiones que se extrajeron es que evidentemente hay menos carga de fuego porque un pavimento de mezcla bituminosa, digamos que se incendia o se combustiona aproximadamente a unos 300 grados,
de temperatura, y en cambio uno de hormigón pues no combustiona de ninguna de las maneras, pero digamos que resiste hasta temperaturas del orden de 1000 grados, sin tener demasiados problemas digamos, de que se pueda circular por él o no. Pero lo más importante fue que en este estudio lo que se vio es que, voy a intentar explicarlo, imaginaros un túnel. Entonces se provoca un incendio en un sitio concreto del túnel, empieza aquello a quemar, a salir humo a una gran temperatura. El humo, como es básicamente aire a muy alta temperatura, pesa menos y se pega al techo. Y pues va difundiéndose a lo largo de todo el túnel. Cuando se ha alejado del foco del incendio, su temperatura va bajando y entonces de repente cae. Se desploma ese humo que está, evidentemente no estará a los 1000 grados que puede estar sobre el foco del incendio, pero a lo mejor está a 500, 600 grados y entonces se desploma al suelo. Si el pavimento es de mezcla bituminosa, esa mezcla bituminosa prende. Y entonces ha dado un caso, y uno muy desgraciadamente muy famoso, fue el incendio que hubo en el túnel de Montblanc hace algunos años, túnel de carretera, en el cual se produjo un incendio en el centro del túnel, digámoslo así. Vinieron los bomberos, entraron los bomberos y los bomberos se vieron atrapados entre dos fuegos. El fuego propio del incendio que se había producido y el fuego que se produjo detrás de ellos por el desplome de los gases del humo a altas temperaturas que en contacto con el pavimento de hormigón, con el pavimento de mezcla bituminosa se incendiaron y hubo bastantes muertos. Bueno, también como aspectos sociales, evidentemente, si un pavimento de hormigón respecto a uno de mezcla bituminosa tiene mucho menos mantenimiento, pues no hay una reducción de la capacidad de esa vía por obras y, por tanto, es una ventaja para los propios usuarios que no se encuentran con atascos, etcétera, etcétera. También como expliqué antes, hay un mayor ahorro de combustible, sobre todo en vehículos pesados, simplemente por menor deformación del pavimento. Aquí tenéis un poco la explicación. En un pavimento de hormigón, digamos, la deflexión que existe cuando pasa una rueda es muy pequeña. En cambio, en un hormigón, en un pavimento flexible de mezcla bituminosa, la deflexión, o sea, lo que baja el pavimento es mucho mayor al paso de la rueda y entonces la rueda baja, pero después tiene que recuperar, digamos, cuando sale digamos, exagerando, del bache que se ha producido. Entonces, ahí hay un aumento de combustible. Y aquí tenéis algunas cifras, pero bueno, pueden estar de entre el 2 y el 6% en vehículos pesados, el ahorro de combustible por circular sobre un pavimento de hormigón respecto a un pavimento de mezcla bituminosa. Y ahora vamos a ver la tercera pata de la sostenibilidad, que son los aspectos económicos. Evidentemente, el hormigón tiene una menor dependencia del petróleo, tiene casi, no diré que nula, pero muy pequeña. Como veis aquí en este gráfico, la evolución del precio del petróleo es muy variable. Si la comparamos ahora con el precio de un hormigón, de un pavimento de hormigón o del hormigón respecto a un pavimento asfáltico, evidentemente el pavimento de hormigón prácticamente no ha variado de precio en los últimos años y en cambio sí que lo ha hecho los pavimentos basados en mezclas bituminosas. Como ya he explicado antes, el tema de la menor necesidad de iluminación, que es un aspecto económico importante porque ahorra, como he dicho antes, un 24% de necesidad de iluminación y, por tanto, también de necesidad de energía para que funcione esa iluminación. Vamos a ver ahora cuáles son las objeciones habituales a los pavimentos que se hacen a los pavimentos de hormigón. Una de ellas es el coste inicial de construcción. Eso es cierto
hasta un cierto punto, porque, por un lado, porque las secciones que hay en la instrucción no son estructuralmente comparables, digamos, para una misma tipo de explanada y un mismo tipo de tráfico, las secciones no son estructuralmente comparables. Las dos resisten el tráfico que se les pide, pero digamos que el hormigón lo resiste muchísimo más holgadamente. Otra objeción es que faltan equipos especializados. Eso es parcialmente cierto, aunque hoy en día cada vez existen, sobre todo no en España, pero en el extranjero, mayor número de empresas y equipos especializados, que evidentemente si hubiera demanda en los pavimentos de hormigón en España, pues vendrían a trabajar a España, o incluso las propias constructoras españolas, que son las mismas que construyen esos pavimentos de hormigón fuera de España, pues lo harían en España. También el tema de la falta de regularidad superficial, o sea que es menos confortable el circular por un pavimento de hormigón que por un pavimento de mezcla bituminosa. Hoy en día eso ya no es cierto. Por la maquinaria que se utiliza para su puesta en obra, y la falta de comodidad y rodadura por vibración y ruido, pues la verdad es que hoy en día hay texturas de hormigón en los hormigones bicapa que son muy parecidas a una mezcla asfáltica de tipo abierta o fonoabsorbente, ¿eh? Y se han hecho, este es un ejemplo en Viena, en Alemania Bélgica y Austria prácticamente todos los pavimientos de hormigón se construyen mediante esta técnica bicapa, dándole un denudado al hormigón superficial, de manera que es muy poco sonoro. Aquí en España se han hecho un par o tres de experiencias y se va a hacer una bastante grande en una autovía en Murcia, que ya está en construcción, pero el pavimento se hará probablemente a finales de este año, primeros del 2022. Y aquí en Cataluña, por ejemplo, hay una experiencia de que se hizo 1 kilómetro en una autovía, y la verdad es que la gente cuando pasa por encima del hormigón no tiene ninguna sensación de que sea más ruidoso o menos. Vamos, es que ni se entera de que pasa por un pavimento de hormigón entre dos pavimentos de mezcla bituminosa. Ahora vamos a presentar dos ejemplos de aplicación de sostenibilidad en dos de las tres patas que hemos visto en cuanto a impactos medioambientales e impacto económico. En primer lugar, vamos a ver una hoja Excel que hemos realizado nosotros, espero que se abra, en la cual vemos una comparativa de secciones de firme de la instrucción de carretera 6.1 y C, tanto desde el punto de vista de los impactos ambientales que producen, como el coste económico durante toda su vida útil, o sea, incluyendo el mantenimiento y conservación. A ver si... No, perdón, es que esto ya hice la prueba y no se me funcionaba, perdonadme, pero tengo que ir a la... Bien, este es un poco, digamos, aquí el resumen. Voy a hacer un rápido resumen de cómo funciona esta herramienta de evaluación de análisis de ciclo de vida y coste económico de secciones de firme. Bueno, digamos, desde el punto de vista medioambiental, para los que no estéis muy metidos en el tema, el aspecto medioambiental de cualquier producto, proceso, etcétera, etcétera, se mide mediante lo que se llaman unos impactos, unas categorías de impacto ambiental. Aquí tenéis las que se utilizan en esta hoja, en este análisis de ciclo de vida de firmes. Básicamente es el CO2 emitido, o que se llama calentamiento global, o huella de carbono, que os sonará probablemente mucho más, agotamiento de la capa de ozono, agotamiento de recursos abióticos, o sea, recursos no renovables, por ejemplo, el árido,
agotamiento de recursos fósiles y energéticos, es decir, toda la energía que se utiliza a través de recursos fósiles como el petróleo, etcétera, etcétera. Acidificación, eutrofización y oxidación fotoquímica, que supongo que serán cosas que no sonarán demasiado, bueno, sonará a lo mejor la lluvia ácida, etcétera, pero bueno, pues estos son los impactos, las categorías de impacto que se utilizan en esta hoja. Bueno, esto no entro, ya lo veremos ahora después cuando abramos la hoja. Se hace una comparativa de impactos en las secciones de la construcción, del mantenimiento o conservación del pavimento y después, evidentemente, se engloba todo en los impactos totales, ¿no? Una de las cosas que, perdón, yo vuelvo un poco para atrás, una de las cosas que no se pueden, que no se puede hacer cuando haces un análisis de ciclo de vida y calculas el valor de todas estas categorías de impacto, son ni sumarlas ni mezclarlas. Es decir, no hay un índice de sostenibilidad o de impacto ambiental de un pavimento que se base en, de alguna manera, sumar ponderadamente o no todos estos impactos individuales, porque precisamente, y eso, todas las normas que existen en el mundo que rigen los análisis de ciclo de vida, es una de las cosas que dicen, que los impactos, cada categoría de impacto va por su lado y tú puedes tener un material o un proceso o un tipo de firme que tenga más impactos en calentamiento global, pero menos impactos en utilización de energía, ¿no? O de recursos fósiles y energéticos. Por tanto, es una de las cosas que no se pueden mezclar. Después, en los análisis de ciclo de vida, no sé si os sonará que hay diferentes tipos. O sea, teóricamente el análisis de ciclo de vida completo sería desde lo que se llama la cuna a la tumba, es decir, desde la fabricación de los materiales que se utilicen en ese producto, por ejemplo, en un firme, todos los materiales que utilizan en el firme, su puesta en obra, o sea, su puesta en obra en el firme, su mantenimiento y, por último, qué se hace cuando se acaba la vida útil de ese firme y qué se hace. ¿Se recicla? ¿Se lleva a vertedero? O se reutiliza de alguna manera? Etcétera, etcétera. Eso sería un análisis de ciclo de vida completo. Lo que probablemente más os sonará, no sé si habéis oído las declaraciones ambientales de producto, las DAPs, que son para un producto, por ejemplo, el cemento, en el cual, digamos, evidentemente, dado que el cemento se puede utilizar de muchas maneras y en muchas aplicaciones, la DAP se reduce a lo que es la propia fabricación del cemento, digamos, hasta que el cemento está en la puerta de la fábrica listo para que se lo lleven para utilizarlo en hormigones o en morteros o en otras aplicaciones. ¿Qué más? A ver, vamos a ver así un poco transversalmente. La otra parte de esta hoja lo que hace es un estudio económico en el cual se tiene en cuenta el coste de construcción de un tipo de sección, más todo el mantenimiento que se hace en un periodo de 30 años y lo que no se tiene en cuenta es, digamos, el coste del fin de vida. Ese no, porque se considera que como son muy parecidos los de cualquier firme de mezcla bituminosa, de hormigón, etcétera, pues no se han tenido en cuenta. Solo se han tenido en cuenta todo el tema de los materiales, la puesta en obra, que es la construcción de ese firme, y después las operaciones de mantenimiento, refuerzos, recrecimientos, rehabilitación, etcétera, etcétera, que se hagan en el firme. Bueno, estas son las secciones que se estudian, las que están en el catálogo de firmes, de las 6
de la 6.1, tanto las de tráfico T00 a T2 como las de tráfico T3 y T4. Utilizamos en este caso los precios, por ejemplo, los precios para los distintos materiales o elementos de la capa de firme, los costes de la Dirección General de Carreteras. Estas son las estrategias de mantenimiento que se utilizan en los pavimentos. Es decir, si son secciones de mezcla bituminosa más zahorra, que son las secciones tipo 1, pues a los 10 años hay un mantenimiento que consiste en un fresado del 15% de la superficie y una reposición, y además un refuerzo de 15 centímetros en toda la superficie. A los 20 años se hace lo mismo con un refuerzo de 20 y a los 30 años se hace un mantenimiento que es igual al de los 10. Para los tipos 2, que son mezcla bituminosa más suelo cemento, aquí tenéis la estrategia. Los tipo 3 son suelo cemento más gravacemento más suelo cemento y mezcla bituminosa en capa de rodadura. Y por último, los pavimentos con capa de rodadura de hormigón. Y aquí lo tenéis para los tráficos T00, T0, T1, T2, T3.1, T3.2, en fin, todos los tráficos que contemplan la instrucción. También se utiliza, evidentemente, como estamos hablando de operaciones que se van a hacer dentro de 10, 20 o 30 años, pues un sistema de actualización de los precios en función de la inflación. A ver, ¿qué más? Bueno, la herramienta lo que hace es calcular tanto impactos ambientales como coste total del firme en una unidad funcional que es 1 kilómetro de una autovía con 2 carriles y 2 arcenes. Quiero recordar que son 2 carriles de 3 metros y arcenes de 2,5 y 1. O sea, sería como una calzada de una autovía, una de las 2 calzadas de una autovía. Sergio, perdona, Sí. una cosa que no me he dado cuenta, que es que has abierto has abierto el PDF y nosotros ostras. seguimos viendo perdón. es que yo también estaba despistado. Si puedes hacer un resumen rapidito. Sí, perdón. Primero voy a poner en solfa la pantalla porque es que, perdonadme, pero es que no me he dado cuenta. Yo creo que es esta. Lo veis ahora, ¿no? Limitaciones de la herramienta. Ahora sí. Bueno, pues vuelvo rapidísimamente atrás, simplemente para que sepáis de lo que estaba hablando, ¿no? Hemos visto, estos son en el análisis de ciclo de vida, los 7 impactos ambientales, las 7 categorías de impactos ambientales que se consideran. Básicamente este es el más conocido, que es la huella de carbono, o calentamiento global o CO2 emitido. Este es el de la energía y este es el de los recursos no renovables, por ejemplo, los áridos. Bueno, esto es una tabla donde exponen los valores que se utilizan para cada uno de ellos. La metodología está basada en las secciones de la instrucción. Estos son los precios que utilizamos para elaborar el coste económico, son los precios de la Dirección General de Carreteras. Estos son las estrategias de mantenimiento de las secciones en función del tipo de tráfico y del tipo de sección. Las secciones tipo 1 son las mezcla bituminosa más zahorra artificial. Las 2 son mezcla bituminosa más suelo cemento. Las 3 es mezcla bituminosa más gravacemento más suelo cemento. Y las 4 son las de hormigón de firme más hormigón magro de base. Aquí la tenéis para el tráfico T0, para el tráfico T1, T2, T3.1, T3.2 y 4.1 y 4.2. Como os he dicho, como son operaciones, sobre todo las de mantenimiento, que se hacen a un plazo de 10, 20 o 30 años, pues evidentemente hay que actualizar esos precios y se actualizan con una fórmula basada en una
digamos, una extrapolación de la inflación que se puede producir en los próximos años. Las limitaciones que tiene esta herramienta básicamente son que no considera el cálculo de los costes del valor o el valor residual del filme, porque se pretende que sean similares y por tanto, digamos, no dependen del tipo de sección y no se tienen en cuenta. Bueno, y esto ya son, bueno, cómo se justifica la... se tiene en cuenta una cosa muy importante, en los pavimentos de hormigón se tiene en cuenta la recarbonatación de la superficie de hormigón, es decir, el pavimento de hormigón absorbe CO2 para carbonatarse, como todas las estructuras de hormigón, y eso es un sumidero de CO2. Bueno, y ahora no voy a cometer el mismo error y voy a primero abrir, perdóname, abro a ver, abro la hoja de cálculo. Espera que tarda un poquito en abrirse. Vale, ya la tengo abierta. Y ahora lo que voy a hacer es compartirla. Creo que la veis, ¿no? Ahora mismo. Sí, se ve bien, Sergio. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir al principio de la hoja. Bueno, aquí hay una especie de... Está el documento que os he enseñado antes, que es la guía del usuario, y bueno, una especie de breves de la guía del programa, que es lo que hay que introducir, qué es lo que no hay que introducir, etcétera. Primero se hace una introducción de unos datos iniciales, qué tipo de tráfico vais a tener. Aquí veis que hay un desplegable que podéis elegir el tráfico. Hay que meter el valor de la tasa de crecimiento de ese tráfico y os calcula automáticamente el total de vehículos pesados que pasan en el periodo de estudio. Aquí fijáis el periodo de estudio y está fijado 40 años y fijáis valores para el interés anual medio durante los años de estudio y la tasa de inflación media también. También hay que poner, en caso de que sea el pavimento de hormigón, qué tanto por ciento de ahorro de combustible suponéis que se va a utilizar. Vamos a poner, yo qué sé, un 1% para ser no demasiado... y también podéis elegir el impacto ambiental que queréis ver, pero bueno, lo que veremos será después un resumen. Aquí lo que tenéis... me parece que... no sé si he abierto la... Perdonadme un momentito que miro. Si he abierto la hoja correcta o no. Sí, está bien, está bien. Perdona. Bueno, aquí tenéis unas hojas intermedias, pero estas no hay que introducir nada. Lo que hace es calcular la recarbonatación de la superficie de hormigón. Esto solo evidentemente lo hace para las secciones que acaban en 4, que son las que tienen capa de rodadura de hormigón. Y aquí veis este es el calentamiento global que nos ahorramos. Debido a la descarbonatación, perdón, aquí pone descarbonatación, esto está mal, por ahorro o sea, por menos emisión de carbono, de CO2, por ahorro de combustible en los vehículos que circulan, y por aquí por la propia recarbonatación del hormigón. Y eso lo tenéis para todas las secciones que utilizan capa de rodadura de hormigón. Las que utilizan solo cemento, grava cemento y tal, aunque llevan cemento y digamos que en algún punto se podrían carbonatar, como están por debajo de otras capas, no las tenemos en cuenta. Bueno, aquí es, digamos, donde introduces
los costes y los impactos de cada unidad de la obra. No voy a poner... y aquí, por ejemplo, si ahora esto lo hacemos un poquito más grande, que tendrá más gracia, pues podéis ver, por ejemplo, para cada sección, a ver esto aquí, así, para las secciones de tráfico T00, por ejemplo, las tenéis aquí. Los 4 tipos. Esta sería la flexible, mezcla bituminosa más zahorra. Esta mezcla bituminosa más suelo cemento, mezcla bituminosa más grava cemento, suelo cemento y capa de hormigón más. Estos son el impacto desde el punto de vista de emisiones de CO2 de las cuatro secciones para el mismo tráfico, el tráfico T00 y para el mismo tipo de explanada, el tipo 3, a lo largo de toda la vida útil de esos 40 años en la cual hemos calculado en este caso el pavimento, ¿no? Como veis, la de hormigón es la que menos CO2 emite, contando esos 40 años y contando, ya te digo, no solo los impactos o las emisiones de CO2 en construcción, sino también durante el mantenimiento. Y aquí lo veis para las otras secciones, las de tráfico T0, las de tráfico T1, las de tráfico T2. En general el hormigón siempre sale bien parado. No es porque hagamos ninguna trampa, sino por el tema sobre todo de las emisiones durante el mantenimiento, porque ahora si puedo os enseñaré la construcción y ya veréis que la cosa cambia un poquitín. Y lo mismo pues tenemos para el resto de impactos ambientales, agotamiento de la capa de ozono, agotamiento de recursos no renovables, en los áridos como ejemplo, la energía que se consume. Aquí veis que la ventaja del hormigón es increíble, sobre todo porque no es, como he dicho antes, se hace la mezcla en frío, no se necesita calentar. Acidificación, eutrofilización, oxidación fotoquímica, etc. Ahora vamos a ver lo mismo para lo que son costes de los pavimentos. Voy a hacerlo un poco más grande. Y un pelín más grande todavía. Aunque nos entre una ya es suficiente, pero las otras son lo mismo para... Aquí tenéis las secciones para tráfico T00 y tráfico T0, las 4 de cada tipo. Aquí veis, podéis ver los 3 tipos de costes. El azul son los costes de construcción, los rojizos, como queráis llamarlos, son los costes de mantenimiento y los verdes son los costes de conservación. Como podéis ver, por ejemplo, en cualquiera de las secciones, los costes de construcción en los pavimentos de hormigón, en las secciones 0034 y 034, son más elevados que en las otras secciones, pero evidentemente donde la ventaja esencial del pavimento de hormigón es que tiene muy poco mantenimiento y por tanto el coste global es mucho menor que el del resto. Y esto se produce en diferentes... a ver, sí, ¿qué más? Impactos de construcción, no sé si tengo... No tengo... Pero bueno, si nos fijamos en la primera columna, que son las emisiones de CO2 solo en la construcción del firme, como veis, por ejemplo, en las secciones de tráfico T00, la que menos emite, evidentemente, es la 0031, que es mezcla bituminosa más zahorra, que tiene muy poca emisión. Las otras ya
van aumentando en función de que hay capas con cemento y también capas con mezcla bituminosa, ¿eh? Y digamos que hay mucha diferencia entre este valor y este. Esto es solo en construcción, ¿eh? Si ahora vemos los impactos en mantenimiento, se cambian las tornas. La que más emite durante el mantenimiento es la de zahorra y mezcla bituminosa, y la que menos mantiene, con mucha diferencia, es la de hormigón. Por eso al final se produce también el fenómeno que las emisiones finales son más pequeñas al final de la vida útil en el hormigón que las que tienen mezcla bituminosa. Bueno, estos son los costes. Aquí podéis ver el mismo fenómeno en cuanto a los costes de conservación y mantenimiento. O sea, una sección que es barata de construir, o no es la más barata sería esta, de construir. Después tiene un coste importante de mantenimiento, básicamente por las capas de mezcla bituminosa, y un cierto coste de conservación, mientras que las de hormigón, que tienen un coste inicial mucho más alto, evidentemente a la hora de mantenimiento y conservación son mucho más bajas. Y a ver, bueno, para que veáis un poco de dónde sale todo esto, hay una hoja de estas para cada tipo de sección. Esta es la 0031, donde se define el ancho teórico de la calzada, la longitud de la calzada, que está fijado en 1000 metros. Se definen las capas que tiene la calzada y las capas y los anchos de los arcenes, arcén interior y arcén exterior. Y al final se evalúa el coste de la sección. Y lo mismo existe para los impactos, ¿eh? Hay aquí un número de columnas. O sea, los cuadros, resúmenes esos y los gráficos que hemos visto salen de estos cálculos que se hacen aquí de manera automatizada. Bueno, pues un poco esta es una hoja, digamos, que lo que hace es comparar los valores de coste de construcción e impactos ambientales de las distintas hojas, de las distintas, secciones que hay en la sección de firmes. Y ahora lo que os voy a mostrar ya directamente va a ser, primero lo voy a abrir, que es esta. A ver, vaya, ahora. Es una hoja muy parecida, pero que en vez de irse a, o sea, de comparar perdón, que aquí, nueva función. Espero que lo veáis ahora. Se sigue viendo la Excel. No, pero es otra, ¿eh? Ah, vale. ¿Veis una? ¿Veis una que pone capa 1, capa 2, capa 3? Ahora sí. Vale. Bueno, esta es una hoja que lo que hace es lo mismo que antes, calcular impactos ambientales y costes durante la vida útil del firme, pero para una sección, digamos, genérica, una sección que introduzcáis vosotros. O sea, ya no se limita a las secciones de la instrucción, sino que podéis poner cualquier tipo de sección, incluso una que no esté en la. Entonces hay que introducir una serie de datos al principio de el tráfico de vehículos pesados, la IMD, el crecimiento, el periodo de proyecto. Os calcula el total de vehículos pesados que pasan, un interés anual y una tasa de inflación para el tema de los costes de mantenimiento. Entonces, hay varias posibilidades. Puedes introducir tú los costes que quieras y los impactos para cada una de las unidades de obra.
si los conoces o porque los tienes calculados para tu obra en concreto, los incluyes, o si le dices que no, aquí, entonces se utilizan los costes, unos costes propuestos por IECA y que están basados en unos valores medios de los costes de unidades obtenidos de diferentes bases de precios públicos, incluida la del Ministerio. Lo mismo se hace para los impactos ambientales, los puedes introducir tú o utilizar los que ya existen en la propia hoja Excel. También el tema del tanto por ciento de ahorro de combustible. Y entonces aquí ya entramos en harina. Lo primero que tenemos que hacer es definir la sección que vamos a utilizar en cuanto a capas. El ancho tiene la posibilidad de introducir hasta 10 capas. En cada capa tienes un desplegable donde puedes utilizar, poner zahorra, suelo cemento, tipos de mezcla bituminosa, hormigón magro, hormigón en masa, hormigón armado continuo, capa de rodado de hormigón y tal. En fin, los riegos, cuando haya entre las capas de mezcla bituminosa, o riegos de imprimación o de curado si hay zahorras o suelo cemento o gravacemento, o poner que no hay si se utiliza prefisuración, pues poner la prefisuración. Y lo vais introduciendo aquí. Si queréis, podemos hacer un ejemplo así, bueno, espero que rápido. Vamos a poner un hormigón en una autovía para un tráfico elevado, pues vamos a poner un hormigón armado continuo. Debajo vamos a tener que poner un hormigón, digamos, un hormigón magro, que a ver si lo encuentro yo por aquí, hormigón magro. Entonces le voy a poner 25 centímetros de espesor y 15, que es lo habitual en el hormigón magro. Y aquí ya en principio ya no hay más capas. Si hubiera otro tipo de firme, pues meterías cada una de las capas de mezcla bituminosa, entre ellas entre cada capa de mezcla bituminosa riego de adherencia, y después, en función de lo que haya por debajo, riego de imprimación o riego de curado. Y en el caso que sea solo cemento o gravacemento, prefisuración. Entonces, al final os queda un menú. Lo mismo para los arcenes, definís la anchura, arcén interior, arcén exterior, y con el mismo criterio las capas. Yo voy a poner aquí pues que lo vamos a hacer todo exactamente igual, con los mismos espesores y tal, para no entretenerme mucho, me refiero. Aquí le pones 25 y 15. Y aquí le vamos a poner lo mismo, 25 y 15. Y capa de hormigón armado continuo, y aquí capa de hormigón magro. Vale. Si en caso que fueran mezclas bituminosas, podéis poner el tipo de betún que se utiliza, por ejemplo, también. Vale, yo creo que esto ya está. Entonces, la siguiente, lo que tenéis que poner es cuál es vuestra estrategia de mantenimiento de este firme, ¿no? Entonces, aquí tenéis reposición de firme, refuerzo de pavimento, con qué material lo vais a hacer. El primero lo tenéis que escoger, aquí ya hay algunos escogidos, pero lo podéis cambiar por el que queráis. Los centímetros de reposición de la capa, la cadencia de la operación, si es cada 10 años, 9, 8, 7, los que sean, el tanto por ciento de superficie afectada por esta reposición de pavimento, y aquí os sale calculado el número de operaciones que se realizan de mantenimiento durante el periodo de proyecto. Lo mismo si se trata de reforzar el pavimento, los mismos criterios. Si hay reparación de juntas en caso de pavimentos de hormigón o de pavimentos de mezcla bituminosa, reparación y sellado. Si hay que fresar, que siempre hay que fresar. Y si es una rehabilitación simplemente superficial, pues si se pone un microaglomerado, pues también el tanto por ciento de la superficie a la que afecta este tal.
Entonces, con todos estos datos, el programa pues ya después ya calculará. También esto es el tema de la recarbonatación en el caso de que el pavimento sea con capa de rodadura de hormigón. Estos son los costes que utiliza. Este es el coste utilizado, este es un coste personalizado que tendríais que entrar vosotros a mano y está el coste que propone el IECA. Y entonces al final os saldría un resumen de costes. Bueno, aquí los valores no son muy buenos porque no le hemos metido estrategia de mantenimiento, no le hemos metido las capas ni los centímetros que tal, pero bueno, os sale este cuadro donde veis el coste total de construcción, de mantenimiento y de conservación, y separado después lo que es la parte de calzada y la parte de arcenes. Y unos gráficos donde podéis ver, digamos, los valores de este cuadro de aquí. También existe lo mismo para los impactos ambientales. Aquí tenéis los 7 impactos que se utilizan y cada uno, los que dependen de la construcción, los que dependen del mantenimiento, si hay descarbonatación, lo que se resta, y si hay ahorro de combustible, también lo que se le resta, y al final el total. Y también aquí tenéis unos gráficos donde en función de cada una de las partes, pues aquí hay alguna que no sale porque están a cero aquí. Y bueno, y esto es lo mismo que hemos visto antes, pero para esta sección global, donde le habremos puesto, como aquí veis, hemos puesto 2 capas, pues las 2 capas, y los costes esto es solo de construcción, y el tema de los impactos. Después hay lo mismo para los temas de mantenimiento, que aquí está todo a cero, pero bueno. También para la conservación, que es solo un coste económico. Y con esto, digamos, podéis tener una idea de tanto del coste que tiene vuestra sección como de los impactos que tienen durante toda la vida útil. Coste durante toda la vida útil y coste durante también impactos ambientales durante la vida útil. Si no recuerdo mal, las 2 hojas y las guías del usuario os las hemos subido como material del curso, aparte de la presentación. Dime si estoy equivocado, David, creo que no, ¿no? Que se subieron todo. Sí, está todo subido en el aula. O sea que podéis después de mi exposición, podéis jugar con ello todo lo que queráis y, en fin, cambiar valores, en fin, ver cómo afectan ciertos parámetros. En fin, esto ya es cuestión de familiarizarse con la herramienta y jugar con ella. Pues yo en principio doy mi charla por terminada, que creo que voy a comprobarlo. Sí, ya no tenía nada más. Nada más que daros las gracias por vuestra atención. Voy a compartir ahora, por último, la presentación un momento para que veáis. Bueno, si queréis poneros en contacto conmigo o cualquier cosa, pues aquí tenéis mi teléfono, mi correo, nuestra web, donde creo que una de las dos o una herramienta parecida, pero yo creo que es la primera que os he enseñado, está en nuestra web, sin la parte, creo que no sé si está toda o solo con la parte de los costes, pero en fin, yo os he dado todas las 2 hojas completas, tanto la de sección genérica como la de las secciones de la instrucción. En fin, espero no haberos aburrido y si queréis pasamos al turno de preguntas, David. Muy bien. Pues si alguno tiene alguna pregunta, pues ya sabéis que podéis hacerla por el chat o incluso si queréis abriros alguno el micro, pues siempre podéis utilizarlo también. Entonces, yo por mi parte tampoco no tengo preguntas porque como ya me ha recordado un poco a la que hicimos ya con los hormigones, aunque sí que es cierto que todo este detalle, además de la herramienta que has presentado, que hará falta
ponerse un buen rato para poder ver Sí, todo o lo sea, que tienen en detalle. es más difícil de lo que aparenta, pero, o sea, perdón, es más fácil de lo que aparenta así a primera vista. Claro, cuando tienes que meter tantos datos, pues te puedes llegar a asustar, ¿no? Pero en fin, que es bastante útil y ágil, ¿eh? Una vez que le tienes pillado el tranquillo, pues la verdad es que tiene bastante utilidad. Eso es, vamos a esperar un poco y bueno. Y, y por hacerle un poco la pregunta de siempre, es que además como claro, nuestras últimas, tanto la que hicimos en otro curso de hormigones, la última sesión también fue bastante la misma línea de la sostenibilidad, que fue la de hormigones reciclados. Reciclados. Y surgió una pregunta bastante importante de cómo se está impulsando toda esta aplicación y de tener en cuenta pues el ciclo de vida, etcétera, por parte de las administraciones. Es decir, se está requiriendo en algo, se está impulsando de alguna manera, por ejemplo, requiriendo en pliegos Sí. etcétera. Bueno, vamos a ver. Digamos, desde el punto de vista, vamos a llamarle normativo, pues ya hay pliegos básicamente, por ejemplo, para utilizar materiales reciclados, por ejemplo, en el hormigón, pues hay la mayoría de los pliegos, básicamente de los ayuntamientos grandes, ya lo tienen en cuenta. Ahora mismo nosotros hemos estado colaborando con el Ayuntamiento de Madrid en la edición de sus nuevos pliegos para pavimentos urbanos y han introducido bastantes cosas de tema de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista o básicamente desde el punto de vista de utilizar materiales reciclados, ¿sí? en sus pavimentos. Tanto bituminosos como de hormigón, ¿eh? O sea, pero también se recicla el pavimento bituminoso y se puede recuperar ese parte de ese betún que se utiliza. En cuanto a la normativa, digamos, de tipo ya más estatal, PG3, pues no hay demasiadas cosas, la verdad. Aunque sí que, por ejemplo, en la revisión que se está haciendo de la norma 6.3 de rehabilitación, pues hemos conseguido que se introduzcan los reciclados en los pavimentos, tanto con cemento como con otras técnicas. Estamos empujando, digamos, para que utilicen algún tipo de herramienta como esta, y nosotros la hemos ofrecido al Ministerio, evidentemente, desinteresadamente, para que, digamos, sirva de comparativa por ejemplo, en el Ministerio, que es muy común que en las demarcaciones de carreteras sean los propios ingenieros los que hagan el proyecto, aunque tenga una asistencia técnica al proyecto, pero lo hacen ellos. Entonces, a la hora de plantearse qué tipo de firme voy a utilizar, pues puedan hacer una comparativa, digamos, de costes no solo de construcción, sino a largo plazo. En cuanto a temas así, digamos, de más bien relacionados con la normativa. Por parte de los diferentes sectores y en eso el del cemento, el del hormigón, hemos sido precursores. Estamos a punto de presentar un informe interesantísimo que lo ha hecho una consultora, Roland Berger, en el cual se hace un estudio, digamos, de cómo influye favorablemente al Estado y, por tanto, a los ciudadanos que pagamos impuestos, el que se tengan en cuenta consideraciones, o sea, que en las licitaciones públicas no solo se tenga en cuenta el precio y la baja que se hace en económica, sino que se tengan en cuenta otros parámetros como es la sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se va a presentar en el plazo calculo que de un mes aproximadamente, será una jornada de presentación y
tal. Y es un informe muy puntero y que por primera vez, digamos, mete el dedo en la llaga, ¿no? Que hoy en día, todas, como sabéis, todas las licitaciones básicamente en general se adjudican a la oferta económica más baja, a pesar de que los condicionantes técnicos y tal y cual tengan un 40% de peso en la puntuación, pero en fin, al final lo que decanta es básicamente, porque lo otro es, digamos, relativamente fácil de sostener en un papel, ¿no? Que yo voy a ser muy sostenible y voy a utilizar muchas cosas recicladas, etcétera, etcétera. Pero Claro. la hora incide es básicamente el precio. Y después, por ejemplo, en el tema de materiales reciclados, de reciclar, por ejemplo, los residuos de demolición de estructuras de hormigón, pues cada vez se empiezan a utilizar más. ¿Por qué? Por un lado, porque hay plantas de tratamiento que machacan y convierten ese material o en nuevo árido para lo que sea, o en material más fino para bases como zahorras artificiales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y eso sí que todavía falta darle un empujón definitivo, es muy desigual, digamos, a lo largo de la geografía española, y es el tema de los cánones de vertido, los cánones que tienen que pagar los residuos para verterlos en los vertederos. El día que nos pongamos a nivel europeo, digámoslo así, se acabará el vertido porque realmente será un coste muy importante. Por ejemplo, en las islas, básicamente en Baleares, la tasa de vertedero es muy elevada y con lo cual ya digamos, los de la construcción ya se ocupan de reciclar todo lo que pueden para no tener que pagar tasas de vertedero, ¿no? Pero bueno, eso se puede aplicar no solo a la construcción, sino incluso a las basuras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues, y un poco en esa línea es lo que hay ahora en evolución. pues bueno, Perdona, por ejemplo, sí. otra manera de en las licitaciones de mejorar todos estos aspectos y no solo tener en cuenta el coste, es, por ejemplo, que se hagan licitaciones o lo que se llaman ahora licitaciones o oferta pública verde de licitación, ¿no? Donde, digamos, se tengan muy en cuenta estos aspectos medioambientales o de sostenibilidad. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho el pliego para hicimos una para un refuerzo en el puerto de Huelva, para reforzar pavimentos de todo tipo. Y entonces simplemente lo que se ponía allí en el pliego de condiciones era el espesor máximo que podía tener el refuerzo, el nivel de ruido que tenía que producir ese refuerzo cuando circularan camiones por encima y bueno, y alguna cosita más que ahora no recuerdo, pero no se hablaba ni de qué tipo de material tenías que utilizar ni nada. Cada uno se espabilaba y ofertaba un material u otro, mezcla bituminosa, refuerzo de hormigón, etcétera, etcétera. Claro. Pues bueno, pues la verdad es que me alegro de haber podido celebrar esta sesión sobre este tema precisamente por eso, porque no se sabe si ahora con este nuevo impulso que parece que va a haber a todos los temas de sostenibilidad y empezar a transformarlos en una realidad más que algo que queda testimonialmente sobre el papel, sobre algún informe, pues entonces habrá que estar preparados porque además yo imagino que sobre todo para temas de sostenibilidad y para que sea fiable tendrán que hacer un estándar, incluso generar el propio ministerio una herramienta como la que nos has presentado para poder evaluar, igual que pasó cuando empezó con lo de la eficiencia energética de los edificios, que al principio solo estaba en la herramienta del líder calendar del ministerio precisamente para eso, para que nadie hiciese tomaduras de pelo de justificar la sostenibilidad o un tema que igual es un tanto, pues puede ser muy ambiguo como dice la gana.
con lo cual es algo a lo que seguramente todos estemos muy, muy atentos para ver cómo lo abordan y subirnos al carro de conseguir al final que todo sea pues, más sostenible. Para ello tendrá que ser también más durable y a la larga pues también que repercute económicamente, porque como decías al final, el tema de los firmes pues es que afecta a unas superficies y a unos volúmenes de obra que son ingentes, que parece que no se piensa mucho en ellos, pero son realmente importantes dentro de todo lo que se hace en nuestro país. Sí, sí, efectivamente. Es un poco el comentario que he hecho al principio de la charla de que la mayor cantera de áridos que hay en España están las carreteras. Exacto. No es ninguna tontería, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Y hay que empezar a cambiar un poco también nuestro punto de vista y empezar a introducir este enfoque en nuestros proyectos para así poco a poco ir adaptándonos antes de que nos pueda pillar el toro. Efectivamente. Pues bueno, sin querer alargarme más, que parece que no hay ninguna pregunta, pues muchas gracias, Sergio, y también aprovecho a agradecer también a Isabel, que está viéndonos, pero no ha dicho nada. No ha dicho nada, aún. ¿no? Ya Pues la veo eso, que pues, está, la veo sí, que sí, está pues. entre los usuarios. Pues eso, agradeceros sobre todo por eso, por la colaboración para que este curso haya salido adelante y esperemos que el año que viene pues podamos ampliarlo, podamos mejorarlo y que pueda pues todo el mundo seguir aprovechando este formato que sea asequible tanto económica como temporalmente, porque a veces hablamos de formación asequible económicamente, pero también hace falta poder compaginarlo con nuestra vida laboral y la personal. O sea, que seguiremos con esta formación en la que tenemos la suerte de contar pues, con compañeros como el IECA y como CEMEX que nos ayudáis y que ya anunciaremos a partir de septiembre. Y agradecer también al resto de participantes por haber aguantado tantas semanas. Sí, sí, que el que las da sufre, pero el que las recibe también. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por habernos acompañado estos meses y nos veremos, ahora sí lo puedo decir, en septiembre con la nueva edición. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos y disfrutad del día que cuidaros queda. mucho. Igualmente. Venga, hasta luego. Hasta luego, Sergio.